De regreso con más desde la hermosa República Dominicana, un humilde servidor, Carlos Fernández. Gracias por su fiel sintonía con esta plataforma de comunicación, la vía idónea para usted mantenerse al tanto de todo el acontecer nacional e internacional sin tener que entrar en la vulgaridad. Mientras tanto, señores, muchos temas de la vida nacional y evidentemente que el tema de los médicos, las últimas sentencias nos obligan a analizar este tema, sobre todo porque hay una última sentencia que ha salido en contra de un centro hospitalario, una última sentencia en contra de un centro hospitalario en la República Dominicana. Y es que luego de superar varias instancias judiciales, la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la condena al Centro Médico Hospitén Santo Domingo al pago de una indemnización, señores, de 6 millones de pesos. Óigase bien, mírenlo ahí, 6 millones de pesos a favor del señor Ricardo Alberto Ledesma y sus 3 hijos. ¿Por qué? Por ser encontrado este centro médico y sus servidores médicos responsables de mala práctica médica. Escuche bien, mala práctica médica que ocasionaron la muerte de la señora Arelis Gutiérrez Báez. Ocasionaron la muerte de una señora que fue a dar a luz en ese centro hospitalario. A través de un informe, oigan los detalles, el Ministerio de Salud Pública estableció que no hubo chequeos prenatales documentados. No hubo chequeos prenatales. Eso es lo primero. También dice que el periodo transcurrido entre el procedimiento y los hallazgos es el único programa registrado en el postoperatorio, que fue aproximadamente de 7 horas postquirúrgicas, lo cual es tardío según el Ministerio de Salud Pública. También encontraron evidencias de las acciones tomadas por Hospitén para estabilizar a la paciente. Su esposo establece, oigan bien lo que establece el esposo, porque este centro hospitalario, con esta condena de 6 millones de pesos, evidentemente que tendrá que cambiar muchas cosas en su accionar. El esposo de la fallecida establece que no recibió la atención médica inmediata y pertinente para evitar la tragedia, a pesar de que el personal médico fue informado, según él, de que la dama presentaba dolor torácico y dificultades para respirar. Dice él que las enfermeras no respondieron a las pertinentes solicitudes del señor Ledesma para atender a la paciente, a los fines de evitar una desgracia, como en efecto sucedió. Es por eso que el tribunal consideró que el centro de salud faltó a su obligación. Oigan bien esa palabra. El centro de salud faltó a su obligación de tomar las previsiones necesarias para evitar riesgos que pudieran afectar a la hoy fallecida Arelis Gutiérrez Báez. Mientras tanto, los jueces fallaron a favor de los familiares de Arelis Gutiérrez Báez, tomando en cuenta que tendrá que crecer sin el amor, cuidado y la protección de su madre. ¿Qué pasa con esta situación, señores, de los centros hospitalarios? La responsabilidad civil. Pero este no es el único centro que recientemente ha salido sentencia en su contra. Aquí tenemos también al Hospital Ney Arias Lora, que recientemente fue condenado a pagar 15 millones de pesos por mala práctica médica. 15 millones de pesos por mala práctica médica en el Hospital Sedimac. Los 15 millones de pesos, señor director,
fue al hospital Sedimac por también realizar malas prácticas médicas. En este caso, la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó al Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telecomunicaciones, Sedimac, al pago de una indemnización de 15 millones de pesos a favor de Ramón Aquiles Vargas y Teresa de Jesús Vargas Rodríguez, esposo e hija de Paula Antonia Rodríguez Morales. ¿Por qué lo condenaron? Lo de siempre, por mala práctica médica en su tratamiento. Pero aquí está, por igual, señor director, que sí, el centro hospitalario, el hospital Ney Arias Lora, que también fue condenado al pago de 10 millones de pesos a un paciente por mala práctica médica. En este caso, hablamos de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, que rechazó el recurso de casación interpuesto por el Hospital Traumatológico Universitario y Docente Dr. Ney Arias Lora contra una sentencia de fecha del 31 de marzo de 2023, el cual le ordena el pago de 10 millones de pesos a favor de Félix Julián Encarnación Félix, quien perdió su pierna derecha. Oigan bien, perdió su pierna derecha luego de adquirir una bacteria en ese centro de salud. Mientras tanto, los médicos evidentemente que están incómodos, de hecho, acudieron frente a la Suprema Corte de Justicia a protestar, a reclamar, a presionar a los jueces para que detengan, oigan qué cosa tan absurda, para que detengan la supuesta persecución en su contra. Algo que realmente es preocupante en el sistema democrático de la República Dominicana. Los médicos, porque este es un tema bastante amplio, no pueden exigir que a ellos no lo condenen, porque ahí está lo que se llama responsabilidad civil. Usted tiene una responsabilidad desde el momento que recibe a un paciente. La responsabilidad civil que está establecida desde el artículo 1382 del Código Civil Dominicano. La responsabilidad civil que se produce cuando se comete una falta, ya sea por el hecho de uno o por el hecho de las cosas que están bajo su cuidado. Y si esta falta causa daño a otro, ya sea por su persona o sus bienes, esta falta debe ser reparada pecuniariamente. Así pues, el que por su falta causa un daño está en la obligación de repararlo. De repararlo, señores. ¿Y cuál es la situación ahora mismo de estos centros hospitalarios que están protestando? Que están protestando, atacando a los jueces, hablando mal de los jueces. Y ya ustedes escucharon lo que establece la responsabilidad civil. Usted apertura un centro hospitalario y comienza a recibir personas, pero también comienza a recibir recursos de esas personas que van a buscar servicio. Y evidentemente que desde que usted paga por un servicio, usted tiene la responsabilidad, usted tiene el cuidado de brindar un buen servicio. Y si usted falla a la hora de brindar dicho servicio, evidentemente que usted incurre en lo que se llama responsabilidad. Ahora, si se fijan en todas estas sentencias que hemos visto, lo primero es que la Suprema Corte de Justicia tendrá que pronunciarse en defensa de sus jueces. La Suprema Corte de Justicia ya debió pronunciarse sobre lo que es el Estado de Derecho, porque la ley es para todos.
Ahora han comenzado una campaña, algunos médicos, para atacar a los jueces. Pero los jueces aparentemente no tienen quien lo defienda, pero de eso vamos a hablar en otro comentario. Hemos visto, señores, que mayoritariamente estas sentencias obedecen a malas prácticas médicas. En otros se han encontrado bacterias, infecciones por insalubridad en algunos centros hospitalarios. Y hay que decir, aquí tenemos centros hospitalarios que aparentemente lucen estar limpios. Sin embargo, tenemos otros muy descuidados, especialmente en provincias, deteriorados prácticamente, que no están en condiciones de recibir a personas. Claro, en los últimos años, óigase bien, en los últimos años, los gobiernos que hemos tenido, desde Hipólito, Leonel, Danilo, el propio Luis Abinader, se han preocupado en cierto modo porque los centros hospitalarios estén en buenas condiciones. Leonel Fernández, desde que asumió la presidencia, lo primero que hizo fue comenzar a visitar hospitales y no se detuvo con el tema de los hospitales. Le mejoró sustancialmente el sueldo a los médicos. Hipólito Mejía, poco o mucho, hizo sus aportes en los centros hospitalarios. Danilo Medina, por igual. De hecho, Danilo comenzó a reparar 53 centros hospitalarios. La mayoría los terminó en su gobierno, claro está. Hay que decirlo, porque están ahí. Están ahí. Ahora, esos centros hospitalarios necesitan de una atención continua, porque al tratarse de espacios del Estado, la gente entiende que eso ni fu ni fa, que se pueden deteriorar, como esta situación que ustedes están viendo. Sí, a ese nivel de deterioro llegan la mayoría de nuestros centros hospitalarios. A ese nivel de deterioro que ustedes están viendo ahí, llegan la mayoría de nuestros centros hospitalarios, o como este en Barahona. Miren, ese es un espacio en un centro médico de Barahona. Eso da pena y vergüenza. Bien, pero mientras tanto, reitero, nuestros últimos los últimos gobiernos han aportado poco o mucho a la remodelación de los centros hospitalarios, pero todavía tenemos muchísimas situaciones. Muchísimas situaciones. Y miren, que se ha invertido muchos millones de pesos en la salud en la República Dominicana, pero evidentemente que hace falta más. Se han invertido, pero aparentemente la situación está en lo que tiene que ver la gerencia, la administración, sobre todo el seguimiento para que se mantenga los estándares de calidad que en esos centros hospitalarios, los niveles de higienización que requieren estos centros hospitalarios, que a diario están recibiendo personas con situaciones, personas con enfermedades al por mayor y al detalle, infectos contagiosas, pero para eso, esos centros hospitalarios tienen que limpiarlos. Pero aquí nos acostumbramos, en Dominicana todavía estamos acostumbrados a acudir a un centro hospitalario y ver estas condiciones que ustedes están viendo ahí y nada pasa. Eso nos da tres flautas, eso nos da pal de dos, nada de eso importa aparentemente. Mientras tanto, los médicos están con el grito al cielo con estas demandas. Y les voy a decir algo. Esto le va a servir a los médicos, a los dueños de clínicas privadas, a los administradores de hospitales públicos, a esos administradores de centros de atención primaria, UNAC, lo que antes le llamábamos clínicas, policlínicas. Esto le va a servir al sector salud en sentido general
para reflexionar, para tener más cuidado con el paciente. Porque ahora se quiere vender la idea, el chantaje, que los médicos van a dejar de atender y brindar un servicio de calidad a los pacientes porque ahora tienen temor de que lo vayan a someter. No, señor. Desde que usted acudió a UNAPI a registrar un nombre de un centro hospitalario, desde que usted compró un solar para hacer una clínica, desde que usted colocó empleados a hacer un hoyo y hacer una construcción, hasta que finalmente usted está en su centro hospitalario brindando servicio, cobrando cuarto al por mayor y al detalle, a infelices sobre todo, que muchas veces le secuestran el cadáver, que muchas veces para entrar a ese centro de salud y acostarte en una cama, tiene que dar un depósito de miles de pesos. Hasta que usted no brinda un servicio de calidad, usted es responsable civilmente. Usted es responsable civilmente porque usted está brindando un servicio y está siendo remunerado por el mismo. Y esto va a servir para que los centros hospitalarios o los médicos presten atención al debido cuidado al paciente. Ya estamos cansados de escuchar por donde quiera las quejas de que los médicos, la mayoría lo que están es en los centros hospitalarios chateando con un celular en las manos y los pacientes gritando que le presten atención y no le prestan la atención. Pero ahora tenemos a un colegio médico que entiende que a ellos no se le debe aplicar la justicia y la justicia es para todos. De lo contrario, ahorita vamos a tener a la asociación de ladrones, a la asociación de piriperos, de carterista, a la asociación de sicarios, pidiéndole a la Suprema Corte de Justicia que no los condene. Que no los condene. Entonces a nadie vamos a condenar. Pero no fueron los jueces que realizaron estas leyes. Fueron los legisladores que establecieron la regla del lugar conforme a la normativa jurídica de la República Dominicana. Reitero, más adelante voy a hablar en favor de los jueces. Porque aparentemente no tiene quien los defienda. Y para un juez emitir una sentencia en materia de salud, se tiene que auxiliar, y lo repito, de profesionales en la materia, de peritos, de especialistas en materia de salud, iniciando ¿por quién? ¿Cuál es el primer referente que usa un juez para evaluar pruebas médicas ante una demanda de salud? Es al Ministerio de Salud Pública. El propio Ministerio Público tiene una normativa, un esquema de buscar y presentar pruebas cuando hay una demanda por malas prácticas médicas. No todos los abogados nos dedicamos a este tipo de demanda por la complicidad, por la carga de pruebas que hay que buscar. Sin embargo, busquen esas sentencias que condenan a estos centros hospitalarios a 10, a 15 millones de pesos. Búsquenla. Búsquenla y se van a encontrar que en todas hay lo que se llama una carga de pruebas. Se van a encontrar que utilizaron especialistas, se van a encontrar que interrogaron a más médicos
para comparar, evaluar el accionar de ese otro médico que falló según estas sentencias. Aquí la población tiene incluso temor de demandar a un centro hospitalario, a un médico, porque entiende que eso no prospera. Sin embargo, son tantas las quejas, son tantas las malas prácticas médicas que ya los jueces evidentemente han encontrado responsabilidad en estos centros hospitalarios, han encontrado responsabilidad y malas prácticas médicas. Que las bacterias se pueden arrojar en esos centros médicos. Pues mire, si no está en condición ese centro médico para trabajar, no le dé apertura. Los hospitales públicos, si no están las condiciones dadas, no los reciba como administrador. Diga que usted no va a administrar eso. Las clínicas, si no cuentan con la higiene necesaria y los médicos adecuados, no reciban pacientes, ni mucho menos estén cobrando cuarto desde la entrada. Porque otra cosa que no se ha dicho es que algunos centros hospitalarios privados, llámese clínicas, lo que tienen son cubículos que le alquilan a médicos. Y hay un director general de ese centro hospitalario privado que le alquila a 10 médicos cubículos, pero la responsabilidad civil por una mala práctica de algún médico de esos cubículos recae sobre el centro hospitalario, que muy probablemente sea la situación del hospital Hospitén. Conozco perfectamente ese centro, queda bastante cerca de donde resido, en este Distrito Nacional, aquí en la avenida Tiradentes, casi esquina Bolívar. La responsabilidad de los médicos que tienen cubículos, que van una vez a la semana a esos centros médicos, recae sobre estos centros hospitalarios. Eso hay que decirlo también, Waldo Ariel Suero. Eso hay que decirlo. Pero lo cierto es que a partir de ahora, estos centros hospitalarios, estos médicos, tienen que manejarse con mucho más cuidado. Da pena y vergüenza que sea mediante sentencia que haya que recordarle a los médicos, a los doctores, doctoras, que tienen que velar por el buen cuidado, que tienen que velar para que la higiene se mantenga en esos centros hospitalarios, que tienen que mantener estándares de calidad. Miren esta noticia brevemente. Estas son nada más y nada menos que enfermeras protestando. Enfermeras denuncian altas condiciones de insalubridad en el Hospital Salvador V. Gautier. Deme el titular, señor director, que la gente lo quiere ver. Enfermeras hace ya unos meses, señores, denunciando la falta en esos centros hospitalarios en El Salvador V. Gautier. Aquí está, mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Enfermeras denuncian altas condiciones de insalubridad. Escuchen esa palabra, insalubridad, que en el Hospital Salvador V. Gautier. Y así no tan solo el V. Gautier, así están la mayoría de los hospitales públicos del país. Y bueno, las clínicas privadas, como son de capital privado, evidentemente que a esa casi nadie la supervisa. Pero los administradores de esos centros hospitalarios públicos se les olvida que también son factibles de demanda patrimoniales. O sea, usted está como administrador de un centro hospitalario, de una clínica, de una policlínica, hoy UNAC,
allá en una provincia o en una montaña tal, y usted es responsable de lo que ahí suceda. Si a una persona le ponen una inyección incorrecta en una UNAC, centro de atención primaria, antes policlínica, usted es responsable como administrador de lo que hizo ese médico, ese pasante, ese compañerito que lo pusieron ahí a cobrar un sueldo, porque no hay dónde ponerlo. Usted es responsable como administrador de ese hospital. Usted es responsable como dueño y administrador de esa clínica, de los 20 médicos que usted tiene ahí. Usted es responsable de la vida de todo el ser humano que entra por esa puerta de ese centro hospitalario, público o privado. Que ahora se quiere vender que a los médicos no se pueden condenar, que estos centros hospitalarios que se han hecho millonarios, señores, porque la salud en República Dominicana es un negocio bien lucrativo para un grupito como este que ustedes ven que acuden a chantajear, a presionar al Poder Judicial. Soy un grupito de empresarios, ahí veo unos cuantos que yo conozco, dueños de clínicas, tutumpote de la medicina en provincias, y así no puede ser. Desde que usted enciende un vehículo que sale a las calles, usted tiene una responsabilidad. En Estados Unidos, usted tiene que mantener el frente de su edificio limpio, porque si se cae en la acera del frente una persona, usted es factible de una demanda porque usted no limpió su frente. Pero como aquí tenemos esta cultura de que todo es todo y nada es nada, que nos acostumbramos a este desorden, a esta insalubridad, que no importa si el médico está chateando y dejó a los pacientes y se olvidó de ellos, nada de eso importa. Nada de eso importa, la insalubridad. Es por eso que el presidente Luis Abinader tiene que visitar frecuentemente a los médicos. Usted es el presidente. Usted tiene la obligación, así como lo hizo Leonel Fernández, Hipólito, Danilo, uno que otro más. En el caso de Leonel, desde que llegó a la presidencia en el 96, lo primero que hizo fue visitar a un centro hospitalario en horas de la noche para ver cómo es que están atendiendo a los pacientes. Un proceso de modernización. Hipólito hizo sus aportes, Danilo por igual, y Luis Abinader evidentemente que no se puede quedar atrás. Pero mientras tanto, señores, nosotros vamos a una pausa comercial. En breve regresamos con más informaciones para todos ustedes en esta plataforma de comunicación.